Muy buenas tardes a todos, hermanos. Imagino que han sido capaces de percibir el hilo conductor común que tienen estas tres lecturas que acabamos de escuchar, aunque dispersas en el tiempo y en la historia, tienen un mismo foco común. Por una parte, la introducción del Arca de la Alianza por parte de David en el Gran Templo de Jerusalén. San Pablo, que nos hablaba a aquellas primeras comunidades cristianas y particularmente a la de Corinto sobre el triunfo definitivo sobre la muerte. Y en el Evangelio, que nos pone por protagonismo a María de manera indirecta, tanto por boca de aquella mujer anónima como por boca del mismo Cristo, como la consecuencia lógica de ambas cosas. Miren, en primer lugar, creo que estamos celebrando hoy, empezando a celebrar hoy en esta víspera, un misterio que es dogma de fe, que nos habla de nuestro destino y sobre todo de nuestra esperanza. La Asunción de María no es solo un privilegio de la Madre de Jesús, sino que es ya la señal luminosa de lo que estamos todos llamados a vivir. Es el último dogma de fe proclamado por la Iglesia. Pío XII en el año 1950 lo proclamó. Y no inventó una verdad nueva, sino que lo único que hizo fue confirmar una fe que la Iglesia venía custodiando desde los primeros siglos. Que María, preservada de todo pecado, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y esto tiene una explicación muy lógica, muy racional también, nada místico. Es decir, si el pecado es la causa de la muerte y de la corrupción del cuerpo, y María fue concebida sin pecado original, no podía conocer la corrupción. Así de simple. Lo que hoy celebramos, por tanto, es totalmente coherente con todo lo que sabemos de ella y sobre todo de la obra de su Hijo en ella. Claro, aquí hay un dilema, porque si ustedes han visitado Jerusalén y se acercan al valle de la Pasión, ¿no?, donde Jesucristo fue crucificado, Getsemaní, donde vivió las últimas horas, ¿no?, de su sufrimiento antes de la entrega, van a encontrar una iglesia de la tumba de Jesús, de la tumba de María, perdón. Es una iglesia ortodoxa, no es latina. Es decir, no es nuestra iglesia, sino que es nuestra iglesia hermana oriental. En cambio, si ustedes se van cerca del cenáculo, en Sion, van a encontrar otra iglesia que habla de la dormición de María. Eso nos genera quizá un debate siempre abierto en la iglesia. ¿María murió o no murió? ¿Simplemente se durmió como profesamos los latinos, la iglesia romana? ¿O sí murió y fue enterrada como dicen los ortodoxos? Bien, las dos cosas son válidas. Si murió o no murió, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si murió fue resucitada y elevada al cielo en cuerpo y alma. Por tanto, si hay una tumba debe estar vacía. Eso es lo que sabemos. Argumentación para una cosa o la otra, las dos existen. Normalmente no van a escuchar a ningún sacerdote latino, ¿sí?, que les hable de la muerte de María. Posiblemente me lo van a escuchar a mí. ¿Por qué? Porque soy de la idea, y espero no cometer ninguna herejía con esto, de que María es corredentora con Cristo en todo. Y si es corredentora con Cristo en todo, y Cristo, que tampoco tenía pecado original, si murió, María sin pecado original también podía morir. No como consecuencia de su pecado, sino porque asume en ella también nuestro pecado, de tal manera que se une de manera perfecta a la obra de su Hijo. Por tanto, sí podía morir. No como consecuencia, digo, de su pecado personal, sino por el mismo pecado de la humanidad, que su Hijo vino a través de ella a redimir a este mundo. Dice a propósito el gran Chesterton: la gloria de Dios es una historia que siempre termina bien
Y María es el capítulo en que lo vemos cumplido antes de tiempo. Es decir, vemos en ella precisamente lo que va a suceder en nosotros, en el futuro. O el cardenal John Henry Newman cuando decía: Dios no hace las cosas a medias, lo que comienza en gracia lo lleva siempre a su plenitud. Y esto que precisamente comenzó no con gracia, sino con la plenitud de la gracia en el seno de María. Así la describe precisamente el ángel cuando se manifiesta a ella para anunciarle la encarnación. O el gran literato Georges Bernanos dice: María es la primera criatura que ha atravesado la noche de la muerte sin mancha alguna, y por eso su alegría es absoluta. Bien, son citas de grandes pensadores cristianos que lo han narrado de esta manera tan bella. Miren, si nos vamos a la primera lectura de las Crónicas y vemos ese comparativo entre María y el arca de la alianza, vamos a ver que ella es la verdadera arca viva de la alianza. De hecho, en las letanías lauretanas tenemos una advocación de María como tal, arca de la nueva alianza. Vemos a David introduciendo al arca en Jerusalén con cánticos, música, júbilo. El arca era el signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Contenía las tablas de la ley, el maná del desierto y la vara de Aarón. En María, curiosamente, encontramos el arca definitiva. En su seno llevó no unas tablas de piedra, es decir, no la palabra de Dios escrita en piedra, sino la palabra viva de Dios, hecha carne. No un pan milagroso, sino el pan vivo bajado del cielo, y no una vara sacerdotal, sino al sumo y eterno sacerdote mismo en su seno. Así como el arca fue recibida con alegría en la ciudad santa, creo que hoy debemos celebrar cómo María es recibida con júbilo en esa Jerusalén celestial. Decía San Ambrosio: María es el verdadero tabernáculo de Dios, el santuario vivo donde habita la gloria del Altísimo. Esta es María. O San Juan Damasceno decía: así como el arca no podía tocar la corrupción, así el cuerpo de María no podía conocer la tumba. Bien, son santos. ¿Qué van a decir? Podríamos decir, ¿no? Les voy a citar algunos autores que no son tan santos. Bueno, de hecho no son santos, aunque a lo mejor sí están en el cielo, así lo esperamos. Louis de Woolf, uno de los grandes literatos del siglo XX, curiosamente astrólogo, ¿no? Novelista y astrólogo alemán, decía: los símbolos no engañan. Lo que el arca era en figura, María lo es en carne y alma. O Paul Claudel, diplomático francés, decía: Dios no se construye templos de piedra si antes no se ha preparado un templo de carne. Qué bien expresan, ¿no?, la fiesta que hoy estamos celebrando precisamente. Si nos vamos a la segunda lectura, donde San Pablo habla a la comunidad de Corinto precisamente sobre ese triunfo definitivo sobre la muerte, de ese momento en que la muerte será absorbida en la victoria, eso será para todos nosotros en la resurrección final. Pero en María ya ha sucedido. Su asunción es un anticipo y una garantía al mismo tiempo de que la muerte no tendrá la última palabra sobre nosotros. Al contemplar su victoria, nuestra fe en Cristo se fortalece y al mismo tiempo nuestra esperanza se aviva. Lo que Dios ha hecho en ella lo hará también en nosotros, siempre y cuando permanezcamos fieles. Decía también el Nobel de Literatura de 1952, François Mauriac, dice: en María la muerte ha sido vencida sin combate, simplemente la muerte no pudo tocarla. O a quien no necesita presentación, Carl Lewis decía: la esperanza no consiste en huir de la muerte, sino en saber que la muerte ya ha sido vencida. Y si nos vamos por fin al Evangelio, miren, más importantes que los lazos de sangre son los lazos de la fe. Esto es lo que Jesucristo nos está enseñando. Lucas nos narra cómo una mujer del pueblo
alaba a María por ser la madre biológica de Jesús. A primera vista, la respuesta del Señor, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, podría sonar casi como un desaire hacia su madre. Pero en realidad es el mayor tributo que le podía rendir. Jesús revela que el verdadero motivo de la grandeza de su madre está en que fue madre antes según el Espíritu que según la carne. Es decir, fue madre por la fe antes de ser madre biológica. Primero concibió a Cristo, por tanto, por su fidelidad y su fe en la palabra de Dios, por su obediencia total a la voluntad de Dios, y luego lo concibió en su seno por obra de ese mismo Espíritu. Por eso su maternidad biológica es fruto de su maternidad espiritual. Y es precisamente esa docilidad perfecta a esa palabra divina la que hoy celebramos en su plenitud. En María la promesa se cumple y la gloria se anticipa. Decía San Agustín, más bienaventurada es María recibiendo la fe de Cristo que concibiéndolo en la carne. O Chiara Lubitz, la fundadora del movimiento focolarino del siglo XX, dice, el sí de María es la puerta por la que Dios entra en la historia. Qué importante es esta cita, ¿no? Es la génesis de todo. Nuestra fe dependía del sí de aquella mujer sencilla de Nazaret. El gran Georges Bernanos lo expresa de esta manera, dice, la verdadera nobleza no está en el origen, sino en la respuesta del hombre, sí, no en la voluntad de Dios, sino en la respuesta del hombre a la voluntad de Dios, que María dio en nombre de toda la humanidad. O Fulton Sheen decía, el sí de María es la raíz invisible de todos los frutos de la historia de la salvación. La raíz invisible de todos los frutos de la historia de la salvación. Si no hubiera sido por ese sí, no estaríamos ninguno aquí, se lo garantizo. Por tanto, vemos cómo ese destino y esa esperanza que hemos descrito a la luz de la palabra de Dios nos compromete de una manera personal. La fiesta de hoy no es solo para contemplar a María en la gloria, sino para imitarla nosotros aquí en la tierra. Su sí, constante a Dios, le abrió la puerta a la plenitud. Nuestro sí de cada día nos debe preparar para esa misma meta. El dogma de la Asunción, por tanto, es una catequesis viva sobre esa dignidad del cuerpo, sobre la victoria de la gracia y sobre la llamada universal que todos hemos recibido a la santidad. El Papa Francisco decía, la Asunción de María nos recuerda que la santidad no es un lujo para pocos, sino una vocación para todos. O San Juan Pablo II, antes que él, decía, donde está María, allí está la Iglesia que ya ha llegado a la perfección. Carl Lewis, nuevamente lo cito, dice, el cielo no es un premio de consolación, sino el lugar para el que hemos sido creados. En María vemos que la santidad, por tanto, es posible y por eso también para nosotros se vuelve urgente, muy urgente. Miren, María es el arca, es el tabernáculo, es la llena de gracia, es la mujer vestida de sol, que ya vive lo que nosotros esperamos alcanzar un día, que su asunción nos ayude a vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo, con la esperanza de que un día podamos escuchar las palabras del Señor, ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O al mismo tiempo podríamos repetir desde el corazón y de una manera interminable lo que acabamos de proclamar en el Salmo responsorial. Ven, Señor, a tu morada. Y ya no nos referimos a la morada virginal, no de nuestra Madre del Cielo, sino a la nuestra, que así como ella se hizo templo vivo para Dios, cada uno de nosotros tomemos conciencia de que también somos templos vivos del Espíritu Santo, donde Dios quiere habitar permanentemente. Que así sea.